Familia del canal, muy buen lunes para todos, bienvenidos a una nueva apertura semanal, sección donde estamos analizando qué es lo que está ocurriendo en los mercados, qué es lo que está pasando en el plano internacional, qué es lo que está pasando en el plano local y vamos a ver como siempre algunos gráficos, cómo está el S&P, cómo está el petróleo, cómo está el Merval, tanto en pesos como en dólares, cómo está el Bitcoin. Así que bueno, quédate en este video para actualizar toda esta información. Comencemos. Arrancamos con el plano internacional como siempre, donde en estos últimos días Donald Trump avanzó con el proyecto Libertad para escoltar buques neutrales en el estrecho de Hormuz con respaldo militar de Estados Unidos, en lo que lo define como una acción humanitaria. En respuesta a esto, Irán lo considera una violación del cese al fuego y elevó la tensión mientras circulan reportes no confirmados de un ataque a un buque estadounidense. En paralelo, la OPEP anunció un leve aumento de producción condicionado a la reapertura del paso, así que bueno, no hay grandes novedades con respecto al conflicto de Medio Oriente, siguen en idas y vueltas y todavía sigue sin resolverse o llegar a un fin. La semana pasada la Reserva Federal mantuvo las tasas en los mismos niveles en los que estaba, hablamos de un 3,5 a 3,75%, el organismo reconoció la incertidumbre vinculada a Medio Oriente, los mayores precios de la energía y un mercado laboral con creación de empleo más baja, aunque mantuvo el lenguaje de que la actividad sigue expandiéndose a buen ritmo. Al mismo tiempo, Powell confirmó que planea quedarse como gobernador del BOARD cuando termine su mandato como presidente el 15 de mayo. Entre los últimos datos también tenemos el PCE, que mostró una suba, es una de las medidas favoritas de la Fed, del 0,7 mensual y un 3,5 interanual, y el PBI en el primer trimestre de este año en Estados Unidos creció un 2% anualizado, levemente por debajo del 2,2 esperado. Los datos reflejan que la inflación continúa mostrando cierta persistencia, mientras que la actividad, si bien se mantiene sólida, muestra algunas señales de desaceleración. Esta semana también tenemos datos importantes, sobre todo hablando del mercado laboral. Tenemos el ADP y el Job Report, informes que anuncian la evolución del mercado laboral, como estaba diciendo, y se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,3%, tal cual como está en la actualidad. Y en materia de balances, también tenemos una semana bastante cargadita. Tenemos los balances de Berkshire Hathaway, tenemos a Palantir, tenemos a Pfizer, tenemos a AMD, Disney, Hood, Uber, CBS, McDonald's, Mercado Libre, entre otros. Estas son las principales que destacan. Y ya pasando al mercado local, arranca el mes de mayo, un mes clave donde veremos la magnitud de las compras del central tras el fuerte arranque retrasado de la cosecha gruesa y el tratamiento de la reforma electoral y la posible eliminación de las PASO en el Congreso en materia política. En el mes de abril, y sin la presencia plena de la cosecha gruesa, el Banco Central adquirió unos 2.770 millones de dólares, alcanzando prácticamente el 70-72% de su objetivo anual de compras. Recordemos que es de 10.000 millones, entonces en tan solo 4 meses el central lleva un acumulado de 7.155 millones de dólares. Al mismo tiempo se aprueba un nuevo RIGI, lo mencionó Caputo, la ampliación del gasoducto Perito Moreno de Transportadora Gas del Sur con una inversión de más de 500 millones de dólares. Y por último, está previsto que esta semana reporten Pampa Energía el miércoles y IRSA el viernes, y también se aprobó un nuevo split de 1-10 para las acciones de YPF con el objetivo de mejorar la liquidez del papel y facilitar el acceso a inversores minoristas. Se estima que se implemente en junio. Y ahora sí, veamos algunos gráficos. Empecemos como siempre con el S&P 500, el índice principal de los Estados Unidos. En este caso, bueno, cerró prácticamente la semana en una zona de plenos máximos históricos y a día de hoy tenemos esa primera vela bajista retrocediendo. La realidad es que el mercado sigue alcista, hablando del S&P en particular. Este gráfico está alcista, pero bueno, venimos sosteniendo ya desde la semana pasada esta divergencia que hay, por ejemplo, entre el precio y el volumen, esta incongruencia. Mientras el precio estaba subiendo, el volumen estaba cayendo, extrapolando el análisis a una divergencia bajista. Bien, más o menos lo mismo podemos ver en el RSI, tenemos mínimos decrecientes, mientras que en el precio tenemos máximos crecientes, así que es una señal a la cual tenemos que estar atentos. Más concretamente, el S&P no tiene que perder la media de 21, no tiene que perder estos previos máximos históricos, hablamos más o menos de esta zona, justamente para que no habilite un ajuste mayor, teniendo en cuenta estas señales técnicas que te estoy señalando. Así que estaremos atentos. También, como siempre, ya hace bastante se volvió un poquito de costumbre en el último mes y medio, 2 meses, el tema de la guerra. Estamos atentos a eso, estamos atentos al petróleo, a ver cómo avanza, así que de eso también va a depender de cómo sigue el S&P y también la finalización de la temporada de balances, que estamos en plena temporada. Mencionaba el petróleo, bueno, hoy estamos teniendo una
una gran suba, casi un 4%, y más o menos viene dentro de los niveles que venimos siguiendo en los últimos análisis. En líneas generales vemos que encuentra este nivel en la cual el precio va lateralizando más o menos en promedio unos 94, 95 dólares, donde se tiende a sentir un poquito más cómodo el precio del petróleo, pero sí hemos visto un aumento de volatilidad en esta última parte, la semana pasada, entrando a esta, donde estaría llegando a estos máximos de acá. Veremos si logra quebrarlos. Bien, en la historia de lo que venimos analizando este gráfico, vemos que cuando ha llegado más o menos a esta zona de exageración, por así decirlo, las 3 veces ya consecutivas, el precio ha tendido a retroceder hacia la baja, así que estaremos atentos. De hecho, nosotros en uno de los últimos videos hemos trazado este canal bajista en color amarillo, así que estaremos atentos. Como también te vengo diciendo en los videos anteriores, mucho análisis técnico acá no sirve aplicar, porque el precio en definitiva se está moviendo en base a lo que pase en Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz, si se reabre o no, etcétera. Así que eso desde el lado del precio del petróleo. Ahora sí, pasemos al Merval, pasemos a nuestro mercado local, que está teniendo, bueno, una baja mayor, está extendiendo ese recorte que ya venimos siguiendo hace 1 o 2 semanas aproximadamente. Hoy el mercado está marcando nuevos mínimos con respecto a los mínimos del jueves que veíamos. Recordemos que la semana pasada fue relativamente corta por el Día del Trabajador. El día viernes no hubo mercado y hoy tenemos un gran retroceso desde este lado, extendiendo este movimiento de baja, y nos estamos acercando a una zona de soporte importante en el Merval, que es de referencia, que lo ideal sería no perder, justamente para que, bueno, no se empiece a complicar un poquito la cosa en el corto o mediano plazo. Bien, ya que de corto estamos bajistas, pero de largo todavía, y de mediano seguimos alcistas. Pero para esta semana hay que pedirle al Merval que no pierda esta zona de soporte, porque ahí sí ya nos puede empezar a habilitar la media de 200, y de ahí, dependiendo de la resistencia, aguante o expectativa que vaya teniendo, la puede perder o no. Y ahí un poco el panorama técnico empieza a cambiar en un contexto también de bastante incertidumbre política, ¿no? Así que lo iremos siguiendo. Una semanita, arranca la semana complicado el Merval, eso desde el lado del Merval en pesos. Y si lo vemos en dólares, vemos más o menos lo mismo. En este caso ya estamos más cerca de la media de 200 que lo que veíamos en el gráfico en pesos. Estamos en el extremo ya inferior de este cuadrito lateral, estamos hablando de los 1823 dólares. Idealmente no hay que perder, por ahora los viene manteniendo, inclusive vemos ahora está rebotando un poquito, pero bueno, hay que estar atentos porque el Merval sigue marcando nuevos mínimos, es decir, extendiendo este recorte, así que hay que irlo siguiendo. Y del lado del Bitcoin sigue todo bien desde este lado, en realidad bastante bien por ahora el gráfico. Veremos, toco madera. A la semana pasada estábamos viendo que estaba superando esta línea de tendencia bajista en color amarillo. Desde este lado todo bien, todo normal, así que perfecto. Inclusive está marcando ese trogua positivo. Recordemos ese movimiento de retesteo, cuando el mercado supera una zona de resistencia, viene a testearla, la mantiene y a partir de ahí está continuando. Bueno, eso está marcando el Bitcoin, informándonos que quiere por lo menos continuar en este movimiento alcista, en este movimiento de suba. Falta un poco de volumen, lo mismo que te decía en el S&P. Vemos que el precio está subiendo, pero el volumen no está acompañando. Eso es una incongruencia que no está tan buena. Entonces tiene que aparecer un poquito más de volumen para que este movimiento esté mucho más convalidado. Bien, en el medio ya estamos muy cerquita de la media de 200, donde ahí se va a terminar de definir si Bitcoin se quiere poner alcista de largo plazo o de lo contrario rechaza dicho promedio móvil y se pincha un poco esta expectativa de salida, que por ahora sigue bastante bien, bastante activa. Veremos cuando llegue si lo hace a dicho promedio móvil, cómo actúa el precio en consecuencia, pero bueno, mantiene una sucesión de mínimos y máximos crecientes Bitcoin, así que está en un claro envión alcista, en un claro envión positivo. Así que familia, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos la semana que viene, donde iremos actualizando más información y más gráficos. Gran abrazo, no olvides suscribirte, activar la campanita. Nos vemos.